Buenos días a todos. Si os parece, vamos comenzando y disculpad la espera. Bueno, bienvenidos a esta serie de webinarios alrededor de las soluciones de inteligencia digital y de inteligencia de contenido de AVI. En esta serie, webinario, pues vamos a tratar un tópico pues que resulta especial interés sobre todo a las áreas financieras. Y es cómo eficientar el proceso de gestión de facturas de proveedores o cuentas por pagar. ¿Vale? En la sesión de hoy, pues una breve intro y vemos un poco la agenda que os proponemos. Estarán asistidos, lo ponemos fácil, por la parte de RPA Technologies y estamos pues tanto Diego León como Diego Alonso, servidor, y por la parte de AVI, pues David Moya. Os proponemos la siguiente agenda y muy efectiva para ir sobre todo a la exposición de los casos prácticos, cuál es el problema y cuál es nuestra experiencia para implementar este tipo de casos de uso y pues mejorar o acotar las ineficiencias que tienen los procesos de cuentas por pagar. Una pequeña introducción que nos va... le voy a ceder el testigo a David sobre AVI, aquellos que no conozcáis la corporación, de dónde vienen, cuáles son sus credenciales y bueno, es uno de los referentes a día de hoy, la tecnología líder en todo bueno, pues el procesamiento inteligente de documentos. Hablamos del contexto actual, cómo está a nivel de digitalización las áreas financieras, qué problemas hay ya si ponemos el foco en este proceso o macroproceso de cuentas por pagar y cómo la solución de inteligencia de contenidos o concretamente AVI FlexiCapture, la solución out of the box para el procesamiento de facturas, puede solventar o puede generar, como decía, eficiencias en este proceso y buscar una automatización integral. Y todo esto dejamos un poco de lado el PPT para que no sea muy denso y Diego León, mi tocayo, pues nos va a hacer un ejercicio práctico sobre un conjunto de facturas y ver cómo es este procesamiento automatizado. Por último, dejamos una tanda de preguntas y respuestas y vamos a intentar que todo esto pues entre en 35 minutos. A ver si lo conseguimos y espero que sea de vuestro interés y que sea constructivo. Pues David, no sé si te cedo el testigo, que mejor que tú para hablar de AVI. Gracias. Muchas gracias, Diego. Solo confirmar que se me escucha correctamente antes de... Perfecto. Sí, gracias. Oye, pues encantado de estar aquí con vosotros hoy. Muchísimas gracias a todos los que estáis asistiendo y brindándonos este tiempo tan valioso, ¿no? Y a Weber, a RPA Technologies, por organizar y por ser uno de nuestros mejores partners en la península, ¿no? Bueno, y la verdad es que voy a tratar de ser muy rápido porque creo que lo más interesante va a ser la parte de los Diegos, como digo yo, que va a ser más de los casos prácticos y de la demostración del producto. Pero bueno, sí, un poco para proporcionar información sobre AVI Grupo, somos especialistas en lo que hemos llamado Content Intelligence, inteligencia de contenido. ¿Por qué? AVI tiene más de 30 años en el mercado y lo que años atrás, en los comienzos, empezamos desarrollando OCR, ¿no? Un motor de OCR, una tecnología que hoy en día es galardonada y es líder de mercado. Pues hoy en día, imaginaros, ¿no? En 30 años ha evolucionado de tal manera que hay varios reportes donde nos marcan, nos sitúan como líderes como plataforma de proceso inteligente de documentos. Dentro de nuestra tecnología y nuestras especialidades hay el tan famoso, ¿no? Que hoy se nombra tanto Machine Learning y inteligencia artificial, que venimos desarrollando desde hace muchos años. Natural Language Processing en inglés, en ruso y, por supuesto, en español, y altas tecnologías para clasificar y extraer los documentos, los datos de los documentos. Tenemos varios algoritmos diferentes para lograr un altísimo porcentaje de clasificación exitosa que, como bien os comentaba Diego, hay casos en los que la gran mayoría de casos supera el 90% de fiabilidad.
Esto es la parte de Content Intelligence. La parte de Process Intelligence, que es la nueva división, por decir nueva porque se introdujo hace 2 años, aproximadamente, un poquito más ya, y abarca lo que es la parte de minería de procesos, los análisis de procesos, monitorización en línea, flujos de trabajo y análisis predictivo. Todo esto es muy novedoso y todo esto os permite a las empresas tener el big picture que le llaman en inglés, ¿no? Tener una visión global del proceso end-to-end, de principio a fin. De esta manera somos capaces de visualizar el proceso, identificar posibles cuellos de botella, cuantificar qué etapa está costando, o sea, qué coste tiene cada etapa, e identificar, levantar posibles candidatos de automatización, que esto es algo que los amigos de RPA Technologies saben muy bien. El conjunto de las dos divisiones, Content Intelligence, que es toda nuestra herencia, y Process Intelligence, nos brindan lo que ya hemos llamado de inteligencia digital. Avi Digital Intelligence, que es lo que es nuestra oferta y el servicio que ofrecemos y proporcionamos a los clientes finales, siempre de la mano de partners especializados como RPA Technologies. Y ya, y yo me quedo aquí, si os parece, bueno, mira, un poquito de información sobre la empresa. Es que lo quiero hacer tan rápido, Diego, para dejaros el máximo tiempo posible. Y el que quiera más información, podemos proporcionar documentos. Los más de 5.000 clientes, incluidos en Fortune 500, 30 años de experiencia, estamos en más de 200 países, 1.300 empleados worldwide. Fijaros el número de usuarios, ¿no? Más de 50 millones, más de 9 billones de páginas. De hecho, no es casualidad que las principales empresas del mundo confíen en Avi y fabricantes como UiPath, como Blueprints o como NICE, pues integran ya nuestra tecnología hasta cierto punto, ¿no? Integran a lo mejor el motor, pero lo que no integran son la plataforma FlexiCapture for Invoices, que es el tema de hoy, que es la plataforma específica, ¿no? Que se lleva cada año el premio interno Avi al producto más maduro y con mayor recorrido que tenemos, ¿no? Y perfecto. Sí, yo os dejo con Diego. Muchísimas gracias y me quedo aquí. Gracias, David. Te hemos puesto en un aprieto para hacerlo, pero yo creo que lo has hecho perfecto en 3 minutos, porque hay, desde luego, para extenderse. ¿Cuál es la situación actual, ¿no? El journey de la transformación digital en el área de finanzas? Pues se resume en 4 niveles, en 4 tiers, ¿no? Hablando, si vemos este gráfico, mayor esfuerzo humano hasta menor esfuerzo humano. Y aquí podríamos lanzar un censo de preguntas, ¿no? ¿En qué grado de madurez creéis que está cada organización, ¿no? En una primera fase, foundational, o ese primer nivel, pues en el que principalmente el objetivo es buscar una digitalización básica. En otras palabras, eliminar todo el papel de la organización, pero sin un proceso, sin mejorar el proceso y, por supuesto, sin eliminar la manualidad de entrada y los ciclos de aprobación. En un segundo nivel, pues sería algo más ambicioso y pretende mejorar parcialmente el proceso, automatizar la entrada de datos, ese es uno de los mayores retos, y establecer controles y reglas de negocio, pues de algún modo también limitados, acordes. La etapa, los 2 niveles pues más avanzados en los que se va a ir cada vez más incorporando automatismos, incorporando y restando manualidad a este proceso en finanzas, en el que pues ya vamos a tener el espectro de automatización más avanzado. Y en el último lugar, pues ese anhelado proceso end-to-end o automatizar si hablamos de este caso de uso concreto de cuentas por pagar, pues desde la orden de compra hasta el cash, ¿no? Hasta el pago. Pues ese es el objetivo de este nivel. Pero ¿cómo están las organizaciones y qué es lo que nos dicen los informes de prestigiosas consultoras, ¿no? Como en el caso de un informe publicado por Level Research sobre un censo, sobre una muestra de compañías multinacionales bastante representativa, y hablaba que el 65% de las facturas aún llegan en papel o por correo electrónico y además se imprimen, ¿no? O en otras palabras, el nivel de adopción de la factura electrónica es muy bajo.
Si esto lo extrapolamos a nuestro país, pues diríamos que es casi insignificante. Por lo tanto, hay un problema, hay una piedra en el zapato en todas las áreas de finanzas a la hora de gestionar este tipo de procesos de cuentas por pagar. ¿Cuáles serían las ineficiencias generalizadas en este tipo de procesos? A nivel macroproceso, cuentas por pagar, pues básicamente en el procesamiento de facturas. ¿Qué ineficiencias? Pues muchos errores. Hay una alta tasa de errores humanos asociados pues, a la transcripción de una factura que viene en papel, una factura que hay que extraer esos datos y que hay que cumplimentar en el sistema de gestión. Hay una falta de visibilidad del proceso, el ciclo de conciliación y de pago es muy largo y esto, pues, ¿en qué deriva? Pues en todos los proveedores, pues, ocasionando reclamos, llamadas y toda esa gestión pues que deriva pues en insatisfacción de los colaboradores y los partners. Y además, pues una presión para hacer, como es algo común, con menos más. Se incrementa el ecosistema de proveedores, cada proveedor tiene su formato de facturas y el staff de finanzas pues sigue siendo el mismo. Desde el punto de vista de un área de finanzas, ¿cuáles son las ineficiencias? A nivel de compliance, pues riesgo en el cumplimiento normativo y, sobre todo, altos costes asociados al procesamiento manual. Vamos a ver cuáles son, si hacemos zoom, en los desafíos de este proceso, ¿no? Y los desafíos podemos ver en 3 niveles. El recibo de las facturas, cómo se reciben las facturas, la autorización de las facturas y la gestión del pago. Estos son los retos que presentan estos procesos actualmente en cualquier organización. El recibo de las facturas, ¿por qué motivo? Pues porque vienen por múltiples canales, por múltiples actores. Y además, pues todas las facturas y los proveedores pues no se ponen de acuerdo, ¿no? Es algo normal en el formato de las facturas y, como mencionábamos antes, tampoco el nivel de adopción de la factura electrónica pues es muy bajo en este país. Por lo tanto, tenemos múltiples canales de comunicación y facturas completamente heterogéneas, que son difícilmente interpretables de manera con un mismo patrón. Por otro lado, autorización de las facturas. Cómo se mapean, cómo se concilian esas facturas contra su centro de coste, contra su orden de compra, cómo se extraen los datos de la factura, que en muchos casos es de manera manual, y por otro lado se tienen que validar, como decía, contra este tipo de marcos que es la orden de compra. Y en muchos casos además hay excepciones, ¿no? Facturas sin pedido, facturas que vienen desglosadas por partidas, pues toda esa gestión de las excepciones es pues uno de los desafíos en esta clasificación, autorización de facturas. Y por último, la gestión del pago. No se tiene esa visibilidad a la hora de abordar, de informar a los proveedores o lanzar una previsión de pago, y esto deriva pues en gestiones, correos, llamadas y un gasto, y generar pues muchas ineficiencias dentro del área financiera para atender a los proveedores, porque esa información no está debidamente cumplimentada y actualizada en los ERPs, ¿vale? Para cada uno de estos problemas o estos retos en estas 3 secciones, pues la solución de AVI Flexi Capture for Invoices pues tiene una solución. Para el recibo de facturas, pues dotarle de una entrada multicanal. Una de las ventajas competitivas, pues también la posibilidad de captura en el punto de origen. La autorización de facturas, pues con este reconocimiento, este tratamiento con el motor OCR más avanzado del mercado, y con esta capa que se ha desarrollado en base a modelos de facturas comunes, pues vamos a garantizar el reconocimiento de esa información que recibimos en una serie de facturas, en todas las facturas completamente heterogéneas. Y por último, la gestión del pago, la posibilidad, una vez extraídos todas estas variables de las facturas, pues poder automatizar la inserción
de esos datos en el propio ERP, bien sea con capacidades nativas de AVI FlexiCapture o bien sea por los conectores existentes con los principales vendors RPA. ¿Cómo es el circuito, cómo es el funcionamiento de FlexiCapture for Invoice? ¿Cómo es la suite y cómo es la arquitectura funcional? En 4 niveles, ¿no? Empezaríamos por la entrada de las propias facturas, que puede ser, pues en el mejor de los escenarios, nos encontramos con una factura digitalizada. Tenemos un PDF que recibimos por un canal vía email, o lo recibimos pues típicamente por un repositorio, también en función del acuerdo con cada uno de los proveedores. Y en otro escenario, pues diríamos un estadio anterior a la digitalización, documentos en papel, por el cual hay que pasar primero por una fase de digitalización, bien sea con los conectores, por el escáner, o bien sea con la posibilidad, un add-on que incorpora FlexiCapture para capturar el documento en origen a través de sus incluso dispositivos móviles como es Mobile Web Capture. En el escenario que recibimos este input de factura por un canal correo electrónico, pues se procesa esa entrada, ese primer nivel. Iríamos al recognition, aplicar OCR, a reconocimiento de manera inteligente de la estructura de la factura y la extracción de todos esos campos necesarios para validar una factura y su clasificación, ¿vale? Reconocimiento, extracción de datos, mapeo con la información de proveedor, de unidad de centro de coste, y luego iríamos a una etapa de verificación. Una vez que se ha extraído toda la información necesaria para la validación, la conciliación de esa factura, estableceríamos una serie de reglas que nos permite o bien una validación de la factura sin intervención humana, directamente su registro en el ERP para su procesamiento y su pago. Y en el caso de que no se cumplan determinadas reglas de negocio en base a pues, que el proceso de reconocimiento pues ha habido algún tipo de eventualidad, o bien porque el dato de la factura, identificar errores en la emisión de la factura por parte del proveedor, iría a una revisión manual y al concepto de estación de verificación. Es decir, incluiríamos al usuario de negocio, al contable, al administrativo, a la persona que valida esta factura en un proceso en el que presentamos simplemente las incoherencias en esa factura para su validación y posterior aprendizaje en el modelo. Y como resultado, pues tendríamos toda la información de las facturas procesadas, extraídas o bien en una base de datos relacional o bien directamente insertadas en el sistema de gestión empresarial. Y por otro lado, el documento, pues las imágenes, el documento final en el repositorio, además con las reglas de negocios que queramos determinar. Luego veremos en la demo pues, cómo es este circuito de manera concreta. ¿Qué funcionalidades se incorpora AVI FlexiCapture for Invoices? Muy resumido, pues poder mapear, poder establecer la coincidencia de la unidad de negocio que nos viene en una factura. Identificar el proveedor para validar si, además de extraer toda esa información, primero tenemos que determinar si es un proveedor existente en la casa y, por lo tanto, superar el primer nivel de validación de esa factura. Muy importante, soporte de todos los países que ahora veremos. Soporte de los principales regiones, tanto Asia, Pacífico, América y EMEA, para poder identificar, clasificar o tratar facturas de diversos países con sus características, tipos de impuestos y las características comunes de los países emisores de esas facturas. Verificación del layout, del Graphical User Interface que puede tener esa factura. Y luego veríamos toda la parte de lógica de la extracción
de los campos que vamos a ver estándar de esas facturas. Coincidencia de orden de compra, localización de, como decíamos antes, unidad de negocio, centro de costes, proveedor y además mapearlo con su orden de compra. Y por último, entrenamiento, capacidad de en aquellos supuestos, aquellos escenarios en los que se ha identificado alguna discrepancia en la factura respecto a lo esperado, se derive a una estación de verificación en el que un operador pues va a enriquecer el modelo y va a enseñarle para que la siguiente factura pues se procese de manera totalmente automatizada. Coincidencia de la unidad de negocio, pues identificar dentro de una factura pues dónde está ese, sin clasificar, que esta es una de las partes que ahora veremos con Diego León. No se trata de, esta solución viene de serie out of the box con los modelos que se pueda aplicar al mayor número de facturas. Es decir, no vamos a identificar, no vamos a hacer un scraping y ni clasificar factura por factura dónde está el dato. La idea es que esta solución identifique de cobertura el mayor número de facturas posibles partiendo de que su naturaleza va a ser completamente heterogénea. Pues podemos, con esa premisa, capturar, identificar esa coincidencia de la unidad de negocio. Y esa unidad de negocio, además, y el dato del proveedor lo vamos a mapear con un maestro de proveedores. Va a haber una base de datos de proveedores donde vamos a identificar pues, el origen de ese emisor y sería el primer criterio a la hora de establecer ese reconocimiento, pues determinar es un proveedor reconocido, es un proveedor que está identificado en la casa y como tal, pues establecer esas reglas para validar la factura. Como decía antes, soporte en múltiples países y esto es esencial a la hora de no tener que desarrollar, definir un modelo de una factura, un modelo de un layout por las características, pues tipos impositivos, por impuestos o el tipo de formato que podemos encontrar en los diferentes países emisores de facturas. Con todo esto, pues imaginemos una factura típica, una factura estándar que podemos recibir de los múltiples canales que pueda estar digitalizado, pero AVI FlexiCapture for Invoices va a recibir una imagen y esa imagen hemos clasificado el proveedor, hemos identificado el proveedor y el proceso de reconocimiento lo que nos va a extraer es el nombre, la dirección y la unidad de negocio. El nombre, por ejemplo, nos va a identificar asociado a qué centro de costes, el nombre del proveedor, la dirección fiscal, el ID, el VAT, el CIF del proveedor, incluso de la propia unidad de negocio, los datos clave de la factura, el número de factura, la fecha de factura, el dato del envío, si hay un albarán asociado. Importante reconocer de esta factura, pues, dónde está la orden el número de PO, contra qué vamos a mapear esta factura, contra qué orden de compra se tiene que casar y contra qué partida presupuestaria, en definitiva. Luego, los datos en línea del pedido, la descripción, importe unitario, impuestos, precios unitarios totales, moneda, valor neto, tipo impositivo, total. Datos bancarios para proceder al pago y la dirección de entrega. Todos estos variables, todos estos datos que queremos extraer de las facturas, como comentábamos, vienen por defecto out of the box en la solución. Y la idea es que con el mayor número de facturas, que la solución de manera nativa pues sea capaz de leer cualquier formato sin tener que hacer pues una clasificación. Luego veremos, pues evidentemente ahí aquí solemos decir que los proveedores se suelen poner creativos a la hora de realizar facturas y nos encontramos de todo tipo. El objetivo, la aproximación o la estrategia de detección es que el mayor número de tipos de facturas pues se pueda reconocer con el modelo estándar.
y aquellos en los que pues en algún tipo de dato pues requiera algún tipo de adaptación, pues desde una estación de diseño y de una manera muy intuitiva y muy usable, pues vamos a poder hacerlo. Y sin extenderme más, vamos a ver el proceso y, bueno, por supuesto, una vez que está la extracción, indicaríamos, detallaríamos y cuáles son las reglas de negocio requeridas para determinar que hemos extraído esas variables y que esa factura está lista para su validación. Y esas validaciones, en base a Regular Expression, pues nos va a determinar, pues, como esta imagen, ¿no? Coincide con lo que esperamos o hay algún tipo de incoherencia o hay algún tipo de eventualidad que se derive a una estación de verificación. ¿Cuál es el escenario de demo que vamos a ver? Vamos a tratar con un conjunto de facturas. Vamos a tratar un input, que es un directorio. Y dentro del laboratorio, la máquina que va a proyectar mi compañero Diego León, pues tiene una base de datos relacional, una base de datos de proveedores en el que pues simplemente se ha registrado de estas facturas los datos clave de sus proveedores. Va a haber el procesamiento, pues generar un lote que va a tomar esas facturas y vamos a ver el resultado. El resultado es el nivel de reconocimiento de esas facturas y un output que nos va a llevar la información de esas facturas a un fichero o a un fichero estructurado. Aquí partimos de una información no estructurada o semiestructurada y lo que nos va a convertir es en un soporte estructurado y para extraer todos los metadatos de la factura a un fichero CSV. Y por otro lado, el documento origen, el origen de datos, que era una factura tipo PDF digitalizado o imagen, nos lo va a procesar y nos lo va a importar en un PDF tipo searchable. Es importante ponerle una capa, un layer adicional de datos, por ejemplo, para poder realizar búsquedas o para poder integrar en el sistema, en el gestor documental. Y sin más, yo cedo el testigo a mi compañero Diego León, que va a proceder a realizar la demostración. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la demo. Vamos a hacer una demo muy sencilla. ¿Ok? Diego, ¿puedes dejar de compartir para...? Sí. Vale. Muy bien. Vale. Ok. Lo que estamos viendo aquí es la estación donde se hace el setup de un proyecto de reconocimiento o de lectura de información de facturas y lo primero que hay que hacer para poder hacer el reconocimiento de facturas es contar con una base de datos donde esté la información tanto de los destinatarios de las facturas, que en este caso pueden ser diferentes. Lo normal es que una empresa tenga un solo destinatario, pero también es muy común que el procesamiento de facturas vaya dirigido a diferentes entidades, incluso dentro de una empresa o dentro de un grupo de empresas. Por lo tanto, yo puedo definir perfectamente un grupo de facturas para cada, un grupo de casos de uso o de facturas, de destinatarios de facturas que se pueden utilizar para detectar la información que viene contenida en los documentos que entramos. Y además, por supuesto, una lista de proveedores. En este caso, normalmente esta información se alimenta desde las bases de datos que ya existen dentro de cada organización, conteniendo toda la información de proveedores y con todos sus datos, como vemos aquí, datos genéricos, como información del número relacionado con el impuesto, el nombre, la dirección. Y si vemos en particular el caso de campos como dirección, código postal y la ciudad, vemos cómo existe la posibilidad de definir
varias opciones para los campos de dirección y varias opciones para los campos de código postal y de ciudad. Esto es porque es muy común y se encuentra en muchos clientes que, a pesar de que sea el mismo cliente, algunas facturas vengan con una dirección y otras facturas vengan con una dirección distinta, a veces parecida, pero distinta. O que en algunos casos se pone la calle completa, en otros casos no se pone, o se pone un código postal distinto porque tienen otra sede o ciudades, etcétera, ¿no? Y sin embargo, estamos hablando desde el punto de vista fiscal de la misma entidad emisora de facturas. Por eso, el sistema, una de las cosas interesantes es que permite manejar esa variabilidad que puede existir utilizando varios campos que serían como variantes de esa definición original de cada proveedor. En este caso, estamos utilizando, como veis, una base de datos Access para hacer la interconexión con el sistema de detección y de lectura de información de facturas, pero podríamos utilizar una base de datos SQL en sus diferentes variantes y, en general, cualquier cosa que pueda ser conectado a través de un conector tipo ODBC o de un conector nativo con bases de datos. Para la prueba, hemos hecho una definición de proyectos que, en este caso, incluye un solo formato, por decirlo así, para la lectura de las diferentes facturas. Y esto es una de las cosas interesantes y de la magia, en particular del AVI FlexiCapture for Invoices, es utilizando un mismo formato, por llamarlo de alguna manera, es capaz de detectar diferentes facturas que tienen a su vez diferentes formatos o incluso variantes. Dentro de la definición de este proyecto, lo que se ha hecho es conectarlo con esa base de datos para tener acceso a la información tanto de unidades de negocio a las que pueden ir dirigidas las facturas como de proveedores. Como comentaba mi compañero Diego, las posibilidades de entrada pueden ser varias, pero en este caso para la demo vamos a cargar las facturas directamente desde un directorio. Simplemente vamos a hacerlo todo desde el punto de vista manual, aunque esto está claro que se puede hacer completamente automatizado de principio a fin. Vamos a cargar primero un grupo de facturas que fueron con las que se inició este proyecto. Las vamos a subir a la plataforma de procesamiento y vamos a ver los resultados que producen cuando previamente se habían cargado estas facturas, y vamos a ver para cuáles de ellas fue necesario, en algún caso, generar alguna adaptación particular o enseñar al sistema para detectarlos, pero en otros casos simplemente el procesamiento se ha hecho sin que sea necesario hacer ninguna adaptación para la lectura de facturas, ¿no? Aquí vamos viendo cómo el sistema va leyendo las facturas, procesándolas y nos va dando los resultados. En este caso, vemos que hay una primera factura, ¿okay?, donde tenemos la lectura que se ha hecho totalmente, de forma completamente automática y sin ningún tipo de errores en este caso. Y vemos cómo, además de extraer los campos generales como la unidad de negocio a la que va dirigida la factura, el proveedor, ¿okay?, y además identificando los diferentes campos que ha ido capturando de la lectura de la propia factura, ¿okay?, y validándolos contra esa base de datos que habíamos mostrado anteriormente. Además, ha detectado el número de la factura, ¿okay?, la fecha, el total de la factura, identificando específicamente el campo que correspondía al total, y además los detalles relacionados con los impuestos a nivel general de la factura. La base imponible, como vemos aquí, el monto del impuesto al valor agregado en este caso, aunque podrían haber otros impuestos como los recargos de equivalencia, etcétera, y simplemente se van agregando dentro de estas posibilidades que tiene ya el formato básico y genérico de las facturas. En este caso solo hay IVA del 21% y hay un total del monto del IVA, un total del neto de la factura, y estos valores se han verificado que numéricamente y desde el punto de vista del cálculo sean coherentes, y por lo tanto me ha dado un resultado, en este caso, correcto.
y que no tiene ninguna advertencia. Si hubiese alguna diferencia en esos cálculos porque alguna cantidad se ha detectado incorrectamente o porque la propia factura tiene algún error en cuanto a ese cálculo, nos daría una alerta y nos permitiría corregir lo que sea necesario corregir. Adicionalmente, en este caso, hemos detectado también los detalles de la factura, incluyendo la descripción, cantidad, precio unitario, y hemos generado una tabla donde en este caso particular de esta factura, no hay un IVA por cada renglón, sino solamente hay un IVA general. Pero si hubiese un IVA por cada renglón, como lo vamos a ver en otra de las facturas, pues eso se incluiría dentro de los campos que se detectan y se haría la correspondiente verificación de que los montos que se expresan dentro del detalle de la factura coincidan desde el punto de vista de cálculo numérico con lo que está previsto de acuerdo a las diferentes ratas de IVA. Hay otra factura que en este caso es muy parecida a la... es otra alternativa de facturas, aunque con un formato diferente. En este caso, las ubicaciones de los campos, tanto del proveedor, la descripción del proveedor, como la descripción del destinatario de la factura, se encuentran ubicados en posiciones muy distintas a las que veíamos en el caso anterior. Sin embargo, la detección ha sido igualmente correcta y igualmente se ha detectado también el detalle de los diferentes ítems que componen la factura, así como los campos de totales, los campos de detalles de impuestos, ¿okay? Incluyendo la base imponible general, el cálculo de IVA, el IVA general y el porcentaje o la rata de IVA que también se ha detectado en este caso. Otra vez, nos da un resultado correcto. Sin embargo, aquí hay una factura que nos da un error, ¿okay? Y seguramente no os habéis dado cuenta, pero esta factura es la misma factura que habíamos puesto antes, solamente que se ha escaneado bajando la resolución, de manera que es posible que aparezcan algunos errores de detección al aplicar el OCR. En este caso, hay una duda en particular en lo que se refiere a la detección de la moneda en la que está hecha la factura. En este caso, porque si nos fuésemos al detalle de ver exactamente las letras que corresponden a la palabra euro, donde detectó que la factura está en euros en el total, pues hay unos caracteres que tienen una forma un poco irregular. En este caso, lo que sería necesario para este tipo de situaciones es que esta factura sea enviada a una estación de verificación, que lo que va a ver es exactamente una pantalla como la que estamos viendo ahora, y donde el operador puede perfectamente ir a lo que está fallando y decir, oye, esto es efectivamente una factura en euros, ¿okay? Se acepta la solución, se valida y con esa validación ya la factura quedará disponible para que sea válida desde el punto de vista de los outputs, ¿okay? Para estas tres facturas, en realidad vimos que lo que hablábamos de el aprendizaje o la necesidad de definir alguna variante particular o modificar la situación de un campo en especial para que pueda ser leído, en este caso solo fue requerido para una factura. Lo normal es que en un grupo de facturas mucho más grande, la cantidad de facturas que requieran este tipo de cosas sea pequeño, pero en este caso, para mostrar el ejemplo, hemos puesto una factura que requería justamente esa situación de entrenamiento. ¿Y qué significa ese entrenamiento? Simplemente que el sistema detecta que la factura dice que hay un campo que está en una posición donde no es la correcta, se le borra esa detección, se le agrega la detección correcta y simplemente se guarda en esta variante del formato genérico para que sea específico para ese proveedor y ya el sistema la memoriza para cualquier caso futuro. Y luego, lo que queremos también mostrar es qué pasa si agrego una factura que es completamente diferente a las anteriores y que llega nueva, ¿no? Y los casos que se pueden presentar. En este caso vamos a agregar una factura que no se había analizado previamente en el ejemplo y que corresponde a un proveedor distinto y además con un formato y una apariencia de facturas que vamos a ver que es completamente diferente a las demás. Pueden ocurrir diferentes opciones, básicamente dos opciones. La primera es
que como en este caso puede pasar que la factura sea leída correctamente y no requiera hacer ninguna intervención ni crear ninguna variante específica para este proveedor, o que sea necesario hacer alguna adaptación o algún aprendizaje para que sea detectado. En este caso, la factura, a pesar de que es una factura de unas características completamente, desde el punto de vista visual, completamente distintas a las anteriores, con los campos ubicados en diferentes posiciones, pues la ha leído correctamente, ha detectado perfectamente toda la parte correspondiente a impuesto, y además la parte de detalles la ha leído también sin ningún tipo de problemas. Una vez que se llega a este punto donde todas las facturas están correctas y las facturas tienen una validación completa, lo que se puede hacer es exportarlas. Perdón. Aquí moví algo que no he debido mover. Voy a cargarlas previamente. Voy a cargarlas nuevamente para hacer la validación. Voy a cargar todo el conjunto de facturas completo y vamos a esperar al procesamiento de todo el lote. Una vez que tengamos el procesamiento de todas las facturas, vamos a hacer una exportación. Tal como se había comentado en la presentación anterior de Diego Alonso, existen diferentes opciones. En este caso, las vamos a exportar, y para que sea fácil de visualizarlo, a un archivo Excel, de tal manera que podamos simplemente abrirlo directamente y mostrar exactamente los resultados de la validación. En este caso, como se recuerdan, había un error en la detección de este campo porque por baja resolución. Lo arreglamos nuevamente, lo salvamos y ahora hacemos la exportación. El proceso de exportación me generará, como decía, varias salidas. Unos archivos Excel conteniendo, por un lado, los datos generales de la factura, otro archivo Excel conteniendo los detalles de las facturas, que eran todos los renglones que están incluidos, y luego una versión de las imágenes de entrada, que vamos a ver sus diferencias con respecto a las imágenes originales, y vamos a ver algunas cosas interesantes. En este caso, cuando vamos a los resultados, nos encontramos con que hay un primer archivo Excel que resume los datos generales de todas las facturas que habíamos procesado, incluyendo el nombre del archivo origen con su dirección completa y los datos, en este caso, del destinatario de la factura, y los datos de los proveedores, incluyendo toda la información que tengo en las bases de datos, además de la información detectada como los totales, las cantidades de IVA, etc. Adicionalmente, existe un archivo específico con los datos correspondientes a los ítems de cada factura, que me va a mostrar de manera detallada todos los artículos que estaban incluidos en los detalles de factura relacionados cada uno. Todos estos corresponden a la factura 1, estos a la factura 2 y estos a la factura 3 y a la factura 4, incluyendo también todos los campos de precios, precio unitario, etc. Si os fijáis, en algunos casos en las facturas hay precios unitarios, en otros casos no. Y aquí viene parte de esa flexibilidad. Si la factura incluye unos campos en particular, se incluyen dentro del detalle. Si no los incluye, no se incluyen dentro del detalle, pero igual se puede hacer la validación de esas facturas. Otro detalle interesante es lo que se había comentado también en la presentación anterior sobre el postprocesamiento que se puede hacer, o el procesamiento que se puede hacer también de las imágenes de entrada. Si uno compara las imágenes de salida, que son estas, con las imágenes de entrada, que eran estas, nos vamos a encontrar con cosas interesantes de ver. Primero que nada, vemos que los archivos de salida tienen un nombre normalizado, por decirlo así. Esto se puede perfectamente escoger. En este caso se ha escogido que tengan un nombre en orden, pero se podría escoger que tengan exactamente el mismo nombre que los archivos de entrada, o se podría escoger una
unos nombres que tengan información del archivo de entrada, pero que a su vez sea una información ordenada y normalizada que nos facilite el archivo de las facturas. Esto es importante porque normalmente los nombres que vienen originalmente corresponden a cada proveedor y pueden ser muy distintos. Y nos interesa desde el punto de vista de archivo guardar las facturas con una cierta normalización. Otro punto que también se puede ver en esta visión de los campos de las facturas de entrada y las facturas de salida es el tamaño de los archivos. Si vemos las facturas de entrada, todas tienen aproximadamente 150, 140 o 200 kilobytes de tamaño. Sin embargo, en la salida se ha reducido ampliamente ese tamaño, ¿no? Esto, sin embargo, si vemos los archivos de salida, vamos a encontrar que contienen exactamente toda la información que contenían los archivos de entrada. Solamente que se ha utilizado una característica de compresión de la información de tal manera que facilite el archivado de esas facturas. También, otro punto interesante de ver en este caso es que había dos facturas que eran idénticas desde el punto de vista del contenido, solamente que una era una factura escaneada y otra era una factura completamente digital. En el caso de la factura original escaneada, lo interesante es que el archivo de salida cuenta con la posibilidad de que los campos que se detectaron, ¿okay?, sean searchables, como se dice en inglés, o sean buscables. Esto lo que hace es que se genera una versión del archivo de entrada donde se le agrega un layer de texto que permite que la búsqueda de esa factura, una vez almacenada, sea mucho más rápida, mucho más directa y además ubicándola por todos esos campos que se detectaron en la lectura de la factura. Otro punto, por cierto, que no nombré, si ven, esta factura se detectó la fecha sin ningún tipo de problema y sin embargo el formato de fecha es bastante extraño. Y esto es algo de las características que ya vienen de caja, out of the box en el AVI FlexiCapture for Invoices, y es la posibilidad de detectar múltiples y muy diversos formatos de fechas, formatos de número de numeración de factura, etcétera, sin ningún tipo de adaptación particular y interpretando correctamente formatos que pueden ser, como también comentaba Diego Alonso, muy creativos, ¿no? La gente puede poner la fecha de 1000 maneras, incluyendo caracteres raros y todo menos lo que sería una fecha normal y sin embargo el sistema la detecta correctamente. Pues en este caso entonces hemos cerrado, hemos hecho desde el ciclo de la entrada de la información, hemos visto cómo que se pueden requerir, por un lado, adaptación a las nuevas facturas que se importan, como también se puede requerir la intervención humana para verificar un dato particular que el sistema tenga dudas y cómo al final se puede exportar en diferentes formatos. En este caso, en unos archivos Excel donde está toda la información. Hasta aquí la demostración. Muchas gracias, Diego. Si os parece, comenzamos con un turno de preguntas. Tenemos el chat por aquí abierto. Vale, por aquí ya tenemos la primera pregunta. ¿Cómo es el modelo de despliegue de la solución de AVI? Bueno, la solución FlexiCapture, también for Invoices, el modelo de despliegue es tanto on-premise como cloud, utilizando en este caso el cloud de AVI desplegado sobre Azure. ¿Alguna pregunta adicional? Esta es interesante. Si te parece, la tomo yo, Diego.
La integración con SAP. Por aquí, David, nos preguntan el número de idiomas soportados. Número de idiomas son más de 200, incluyendo los más complejos, como son árabe, cirílico ya fue el primero que desarrolló, pero también chino, taiwanés, etcétera. Sí, es más de 200. Si queréis un listado exacto, os podemos compartir. Y si me permites, Diego, contestando, dando respuesta a una de las preguntas sobre integración con SAP, como sí. Bien sabéis, SAP es altamente personalizable. Tenemos instalaciones integradas ya con SAP y habrá que ver un poco, analizar qué tipo de configuración se tiene, y todo esto los amigos de RPA Technology os pueden ayudar. Perfecto. Bueno, hay una pregunta interesante y esto os podemos compartir nuestra experiencia. ¿Se debe entrenar al RPA con cada factura? Es decir, hay que indicar cada vez dónde están los campos que buscan, o bien la solución detecta todos los campos. Este planteamiento para nosotros hace pues año y medio, que es cuando pues empezamos a desarrollar los primeros proyectos de FlexiCapture for Invoice, pues fue un punto de inflexión. 4 años atrás nos encontrábamos en cualquier iniciativa de Discovery que el primer proceso candidato para generar eficiencias era este. Y la aproximación desde el punto de vista de un framework RPA es, como bien nos indicaba pues uno de los asistentes. Es decir, caracterizar cada factura, aplicar OCR, definir un layout por posicionamiento de cada factura, lo que se convertía en un proyecto eterno o en, vamos, la obra del Escorial. No era es un caso de uso que necesita una tecnología apropiada de inteligencia de contenido. Es decir, en respuesta a la pregunta, ¿ese era el planteamiento, o caracterizar cada factura, cada modelo de factura, dónde está la ubicación, las coordenadas, la clasificación, el tipo de dato? Ese sería cómo se enfoca un proceso de automatizar un proceso de cuentas por pagar desde el punto de vista de las soluciones RPA puras. Con inteligencia de contenido, con AVI FlexiCapture for Invoices, la idea es no tener que caracterizar cada factura. La idea es, como hemos visto en este ejercicio de demo, que hay una única definición de documento, Document Definition, sobre la que se va a dar cobertura a todas las facturas posibles de todos los proveedores. Dicho lo cual, puede haber algún escenario de alguna factura en el que se requiera pues alguna ayuda o definir algún flexi layout adicional, pero ni mucho menos hablamos de un esfuerzo pues comparable a esta otra aproximación, que es caracterizar cada una de estas facturas. Esto en la práctica se traduce en que una factura nueva de un proveedor nuevo puede necesitar, para ser incorporada dentro de un proceso de automatización con AVI FlexiCapture for Invoices, a lo mejor 10 minutos, ¿ok? En el caso en que necesite alguna adaptación particular. Pero ya vimos que muchas de las facturas solo requieren que se defina al proveedor dentro de la base de datos, y cuando se incorpora la factura, pues pasa perfectamente detectada dentro del sistema. Ahora, si hubiese alguna particularidad en esa factura, pues puede haber un rango desde unos minutos hasta a lo mejor 1 hora o un par de horas para incorporar un nuevo proveedor, dependiendo de la complejidad que represente esa nueva factura, y dependiendo de lo creativo que hayan sido los generadores de la factura en cuanto a la colocación de los campos y en cuanto a la estructura de la propia factura. Pero en general es un proceso muy rápido, y en algunos casos solo requiere simplemente agregar los datos del proveedor a la base de datos, y el sistema le reconocerá la factura de forma automática. Gracias, Diego. Una pregunta interesante, y ¿cómo es el modelo de licenciamiento? ¿No? Aunque hemos hablado del modelo de despliegue, pero el licenciamiento es por procesamiento de factura, por número de facturas, y nos trasladan qué volumen de facturas mensuales debe tener como mínimo para rentabilizar el coste de la solución. Bueno, como todo, pues depende.
y tendríamos que ver cómo es el proceso contra qué nos comparamos, ¿no? El modelo de licenciamientos, pues, de AVI Flexi Capture for Invoice va desde, creo, 4.000, aquí David, corrígeme si me equivoco, facturas año, o incluso 3.000 facturas año, hasta, pues, del orden de millones, ¿no? Tenemos proyectos de todo tipo y con volúmenes que podrían ser incluso más reducidos, pero hay que ver contra qué se compara y cuál es el esfuerzo humano, cuál es la manualidad que hay detrás para ver si esto, pues desde luego el caso de negocio sale. Y por resumirlo, no hace falta volúmenes exagerados de facturas, pero como vemos, este tipo de procesos tienen alto manualidad. Y la idea es, bueno, pues tener un mínimo, evidentemente, si en clientes en el que, pues, por la actividad económica trabajan con únicamente dos proveedores que, pues, emite el volumen de facturas, pues, de decenas, pues, evidentemente posible. Es un caso que no va a ser tan favorable, pero no hace falta grandes volúmenes para poder presentar un caso de éxito, un caso de negocio, pues, muy favorable. Correcto, confirmo, digo, los volúmenes. Además, si me permitís agregar, aquí lo más caro normalmente es el esfuerzo, es la tarea manual, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo se libere al funcionario, al trabajador sobre estas tareas repetitivas, y esto es algo que el producto hace muy bien, pues mayor el retorno de inversión. Se podría, para dar o contribuir a esta respuesta, a partir de solo con que haya una persona dedicada a validar, a hacer estas tareas repetitivas, ya justifica la inversión. Y otro detalle que me gustaría, además de la oferta cloud, también hay la posibilidad on-premise, ¿eh? O sea, que hay... Sí. Entonces, algo que se puede comentar o se puede discutir en paralelo, en una conversación. Por supuesto, y cualquier duda pues, en paralelo podemos ver, porque también creo que hay inquietud sobre esquema de costes, licenciamientos, pues lo podemos profundizar a nivel individualizado. Yo hay una última pregunta y creo que nos hemos excedido y creo que es interesante. En el circuito se presentaba los canales de entrada, ¿no? Una vez, cómo es la toma de captura en ese CAN en origen. O sea, si la factura no se recibe digitalizada, no se recibe en PDF, y cómo mejorar el proceso cuando, pues, es un escaneo y hay que tomarlo desde origen. En este caso, podemos ver, a ver, voy a compartir un segundo pantalla. Si quiere. A través de, perdón, este add-on, que puede ser la aplicación móvil o puede ser directamente desde un navegador con el smartphone, podemos, pues vamos a hacer una prueba. Tengo aquí una factura de las que ha procesado Diego León encima de la mesa y vamos a tomar la foto. Tomar la foto. En este momento nos está intentando reconocer. Lo que nos va a garantizar es la calidad de esta imagen para favorecer el reconocimiento OCR. Es decir, con esta imagen directamente tomada y que la podemos publicar en la plataforma de Flexi Capture for Invoices, vamos a garantizar el éxito de la operación de el recognition para extraer los campos de esta factura. ¿Okay? Este sería a modo de breve resumen, cómo sería la toma en ese canal de entrada si no lo recibimos vía email, si no está digitalizado y no pasa por el escáner, por ejemplo, diferentes que se debe tomar en origen. Y esta sería una manera de esas tipologías de facturas que están en papel y cómo garantizar su toma de datos
que viene con la calidad mínima para poder garantizar la extracción de estos campos una vez se pase al procesamiento a través de OCR. Gracias, Diego. Este tipo de canales de entrada puede ser muy útil en el caso de facturas de gastos, por ejemplo, en empresas donde hay volumen de personas que introducen facturas para su correspondiente pago o devolución de los importes. En este caso, pues simplemente desde su teléfono móvil pueden hacer una captura de las facturas, de los recibos incluso que tienen e incorporarlos de esta manera muy sencillamente a todo el ciclo automatizado de gestión de facturas y de pagos. Es ese proceso normal de notas de gasto en el que, pues, por gastos de pernocta, hoteles, restaurantes, pues ese procedimiento de subir una nota de gastos y al final es una factura o subir un recibo desde el sitio, pues se automatiza pues desde el origen hasta la ingesta de esta información por parte de la plataforma de FlexiCapture for Invoices. Y creo que nos hemos excedido. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Dejamos aquí un correo para cualquier inquietud, duda o poder profundizar en alguno de estos tópicos o aspectos. Espero que haya sido de vuestro interés y encantados. Seguiremos el próximo mes. Seguimos con estas sesiones conjuntas con Avi explicando nuevos casos de uso. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.